Hola, hola, mis amores, mis corazones. Les saluda Bea de nuevo. Hoy quiero hacer como la segunda parte de mi historia como llama gemela y también comentarles cómo ha sido mi vida después de que yo me enteré de que era una llama gemela y que estaba en mi espiritual awakening, que es despertar espiritual. Pero primero quiero comentarles cómo fue mi niñez y mi adolescencia, porque esto tiene que ver con la historia que estoy viviendo ahora. También quiero pedirles disculpas por el ruido de mis pajaritos. Tengo dos periquitas australianas y ellas no paran de cantar. Pido disculpas por eso. Bueno, cuando yo era niña sufrí, fui abusada sexualmente y a raíz de eso mi niñez no fue fácil. Eso fue como lo que afectó mi niñez. No, me sentía muy intimidada, muy rechazada. Aparte de eso me sentía abandonada porque no tuve el cariño de mi papá. Somos 5 hermanos y creo que a los 3 últimos nos hizo mucha falta el amor de un padre. Que sí, él estuvo ahí de nombre, pero nunca estuvo presente, que yo me acuerde. Entonces, eso también afectó mucho cómo yo me sentía. Pero sí me sentía muy rechazada en la escuela. Yo no tuve muchos amigos y me sentía rechazada. Sentía que no era aceptada y siempre estuve buscando el amor. Quería que alguien me diera amor. Por supuesto que mi madre intentó darnos todo lo que ella pudo, todo el amor que ella pudo darnos a los 5. Y yo fui creciendo y cada vez era peor. Yo me sentía fatal, yo me sentía que no encajaba. Toda mi niñez y adolescencia fue igual. Era muy tímida, muy introvertida, no me gustaba interactuar. Si había que hacer exposiciones en la escuela, yo no, a veces no asistía o me escondía para no participar porque me daba mucho temor. Siempre tuve mucho temor, sentía rechazo, sentía abandono, no sentía que encajaba. Y siempre sentí la necesidad de que algo acá en mi corazón me hacía falta. Siempre sentía un vacío y yo quería saber, siempre quise saber qué era eso. En la escuela tuve muy pocos amigos. Luego fui creciendo y era peor. Cada vez menos amigos. Y mi mamá pues en ese entonces no nos dejaba salir con los poquitos amigos porque nos intentó cuidar mucho, sobreproteger, porque yo hasta ahora la entiendo, porque ella quería lo mejor para nosotros y no quería que nos sucediera nada. Y siempre nos tuvo ahí bajo sus brazos. No nos dejaba salir a casi nadie. Y yo seguí creciendo y cuando me gradué, bueno, siempre tuve la inquietud de aprender inglés. Por alguna razón yo siempre quise aprender inglés. Y cuando yo seguí mi carrera, yo le decía a mi madre que en ese entonces yo le decía que quería ser azafata y viajar por todo el mundo como en los aviones. Ese era mi sueño. Y en sí todavía tengo la idea de viajar por el mundo, pero no se me ha dado la oportunidad. Y mi mamá tan feliz
y me gradué de secretaria bilingüe, pero debo confesar que en ese entonces el inglés que nos enseñaban en la escuela era muy pobre. Era casi lo básico. Y me gradué en el 2000. No, en el 2000 no fue en 1999. Y de ahí quería seguir estudiando, tenía una inquietud por seguir alguna carrera en la que yo pudiera ayudar a más personas. Mi intención siempre fue querer ayudar a otras personas y nunca me decidí por qué carrera seguir. Y sí fui a hacer el examen de admisión en la universidad, pero nunca fui a ver los resultados porque decidí trabajar. Decidí irme a trabajar y ayudar a mi madre, así como lo estaban haciendo el resto de mis hermanos. Y por supuesto que no conseguí trabajo de lo que yo me había graduado y tuve que trabajar en lo que me saliera. Pero seguía con el mismo problema de que encajaba muy poquito. Yo sentía que encajaba muy poco, sentía rechazo y siempre sentía que algo no me faltaba. Siempre tenía esa sensación de que algo me faltaba y hasta ese momento yo no sabía qué era. Y los años siguieron pasando y yo no me acomodaba en los trabajos porque yo sentía esa sensación de que algo me faltaba y que no era el lugar mío estar ahí. En cada trabajo que yo estuve me pasó lo mismo. Me sentía inquieta y yo trabajaba nada más por tener el dinero y poder ayudar a mi madre, pero la verdad es que yo no encajaba en esos trabajos. Y un día de repente siento la inquietud, así de la nada, de querer venirme a Estados Unidos. Mi papá vivía acá y a raíz de eso él se olvidó de nosotros. Entonces, para mí en ese entonces mi respuesta de ese querer venirme para acá, querer viajar acá, fue venir a buscar a mi padre, y también le puse ese nombre de querer buscar el gran sueño americano. Pero tampoco me resonaba eso. No me resonaba. Y fue de un día para otro que yo decidí venirme para acá. Mi madre no estaba de acuerdo porque yo casi nunca salía de la casa. Era de trabajo a la casa y así. Ella no estaba feliz con mi decisión, pero la convencí diciéndole que yo me venía para acá para darle una mejor vida a ella y venir a buscar a mi padre. Años anteriores, uno de mis hermanos mayores también decidió venirse para acá y pues él también vino con esa intención de buscar a mi padre, pero a la hora de llegar acá no teníamos noticias ni de él ni de mi padre, así que estábamos en las mismas. Entonces, cuando yo decidí venirme fue en el 2023, que para mi mala suerte en México no pude pasar y tuve que regresar. Y a la hora de regresar estaba sin trabajo, pero yo tenía esa inquietud, ya no me la sacaba nadie de la cabeza. Y sí busqué trabajo, sí encontré, pero a los 6 meses otra vez volvió a mí esa inquietud. Yo no sabía por qué, pero se me metió la idea de venirme y estaba ahí. Y aunque yo tenía miedo porque sabía que era muy riesgoso el camino, porque yo vine como la mayoría de los que estamos acá en Estados Unidos. Y me daba temor, pero yo quería llegar acá.
Entonces a los 6 meses, ya era para ese entonces 2004, el año 2004, y decidí venirme. Fue muy difícil el camino, muy riesgoso, especialmente para una mujer, pero tuve el valor y a la primera pasé, pero supuestamente yo iba directo a New Jersey y resulta que al llegar a Arizona, pues mi madre no alcanzaba a pagar todo el viaje y el hermano mayor que se había venido años anteriores, él vive en California, y pues mi madre me dijo, te toca quedarte ahí con él y mientras tú puedas juntar el dinero y te puedas ir para allá. Me puse muy triste porque la verdad yo no quería llegar con mi hermano. No sé cuál era la razón. Y bueno, tuve que aceptarlo. Y cuando llegué a California, él fue a levantarme y fue un encuentro muy lindo porque hacía años que yo tampoco no lo veía a él. Pero a pesar de que fue muy lindo el encuentro, él ya tenía hecha su familia acá. Ya tenía hijos y tenía su esposa. Entonces creo que ese fue el miedo que yo tenía, porque ya no era el mismo hermano, ya era totalmente diferente y pues como la mayoría de cuñados y cuñadas a veces no se llevan y me tocó eso. Nada más que mi hermano no se daba cuenta y yo tampoco no le quería decir nada. Bueno, nunca le dije nada, pero con mi cuñada topamos muchísimo. Ella me hizo la vida imposible durante esos 2 meses que yo estuve viviendo con mi hermano. Y a raíz de eso decidí salirme de ahí, irme a vivir con unos tíos. Pero yo seguía con la inquietud de que no encajaba, de que había, y cada vez este sentimiento de que algo me hacía mucha falta y que yo no sabía qué era. Seguía creciendo y creciendo y creciendo. Logré ver a mi padre, pero cuando lo vi sufrí mucho porque en la situación que él estaba me enteré por mi hermano de que él le había prometido a mi madre de que él venía a buscar a mi padre, pero cuando él lo vino a encontrar en esa situación decidió incomunicación. O sea, decidió no comunicarse con nosotros ni decirnos nada de mi padre porque sabía que nos iba a causar mucha tristeza. Y en realidad sí causaba mucha tristeza ver cómo él estaba acá. Él se fundió en el alcohol y vivía en las calles. Y cuando yo lo vi, pues me causó mucha tristeza. Tristeza y rencor. Le tomé rencor, resentimiento, y a pesar de que estuve algunos meses tuve comunicación con él y mi hermano intentó llevarlo a rehabilitación con tal de que se recuperara, ya que ya estaba yo allí, ya éramos 2 y que pensábamos que por eso mismo él iba a poder salir, pero no, fue todo lo contrario, él se hundió más. Entonces yo decidí cortar la comunicación, yo me desaparecí y cuando yo me desaparecí fue cuando yo encontré a mi pareja, bueno, a mi expareja ahora. A los 4 meses de yo llegar a Estados Unidos yo conocí a mi expareja y todo pasó muy rápido. Él me ofreció donde vivir y me ayudó muchísimo y yo creo que yo sentí en ese momento que él podía darme el amor que yo andaba buscando.
pero al principio fue muy bonito, la relación fue muy linda. Eso sí, perdí comunicación con mi hermano y perdí comunicación con mi padre por un año. Y yo le comenté a mi expareja cómo me había tratado mi hermano y en qué situación estaba mi padre. Y bueno, él sabía el asunto y todo. Un año después me entero, se comunica mi hermano conmigo y me llama para decir que mi padre había fallecido. Fue muy doloroso porque me quedé con esa inquietud de que después de que sentí resentimiento y rencor, ese día sentí que había hecho mal en no comunicarme y decirle cuánto lo quería. Pero por algo suceden las cosas y ya estaba escrito así y yo ya no podía hacer nada. Por supuesto que en ese entonces yo no sabía nada de esto. Y desde ahí volvimos a tener comunicación con mi hermano y yo intenté no arreglar la situación con mi cuñada, sino llevarla bien. Pero mi expareja, él como que no dejaba que yo tuviera mucha comunicación con ninguno de los dos, porque era mi asunto. Yo se lo había comentado a él para que él estuviera enterado, pero no pensé que él fuera a guardar más rencor hacia mi hermano que yo. Y fueron pasando los años, yo siempre estuve con mi expareja, siempre lo apoyé en los negocios que él tenía, siempre me fui para el lado de él, me olvidé totalmente de mí. Yo quería hacer otras cosas, yo quería estudiar, pero me olvidé de mí completamente, entregué todo de mí para él. Y por 5 años yo viví en California, mi expareja vivió muchos más años allí. Y de repente él decidió que quería comprar una propiedad para tener donde vivir. Pero en California es muy caro. La vida en California es mucho más cara que en otros estados. Y el mejor amigo de él vive acá en Florida y le dijo que por qué no venía a buscar acá casa y que se mudara para acá. Yo no estaba de acuerdo porque en realidad a mí siempre me habían dado miedo los cambios y tomar decisiones también ha sido muy difícil para mí. Yo hasta este momento digo, yo no entiendo cómo decidí venirme para acá. Tuve ese valor de venirme para acá, para Estados Unidos. Y a los 5 años de estar en California, él decidió venir a ver acá las propiedades y todo, y cuando regresó, él ya había comprado propiedad. Él me dijo, él solo regresó y me dijo, nos vamos. Y yo, pues, me molesté un poquito porque él no me preguntó, ¿quieres irte? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Él siempre fue así, él tomaba las decisiones por los dos. Y yo, calladita, nunca le decía nada. Yo pensaba que todo lo que él decía estaba bien. Y nos venimos para acá en el año 2009. Llegamos a Florida en el año 2009. Y todo iba muy bien. Todo iba bien. Yo sentía que tenía todo con él, que él me daba todo lo que yo necesitaba. En sí el dinero nunca nos hizo falta. Pero como les digo, yo
yo nunca hice lo que yo quería hacer. Yo siempre me fui del lado de él y como él siempre, él es muy emprendedor y tiene mucha suerte para salir adelante con sus negocios. Y yo estaba siempre ahí para él, siempre estuve con él en eso. Y él compró propiedades y por 2 años vivimos de eso, de las rentas. Y luego a él le gusta estar cambiando constantemente de ambiente y de trabajo. Y a mí eso me pegaba fuerte porque la verdad es que yo era muy, muy dura para hacer algún cambio y me costaba mucho. Y de repente salió con la idea de poner yo no sé si entiendan todos el nombre, una gomería, un taller de llantas usadas o ruedas usadas. También vendíamos nuevas, pero en la ciudad que vivíamos no logramos conseguir un local. Tuvimos que poner el negocio en otra ciudad que queda como a 1 hora de esa ciudad donde nosotros vivíamos, y a mí me encantaba mi casa, me encantaba esa casita y yo no la quería dejar. Y de repente teníamos casi como 1 año viajando de una ciudad a otra para atender el negocio, y de repente me sale como que nos tenemos que mudar para esta ciudad donde nos queda más cerca el negocio y así no gastar más gasolina. Y bueno, en ese entonces yo lo comprendí porque yo no manejo y él era el único que manejaba y se cansaba ir y venir todos los días. Perdíamos 1 hora de venida y 1 hora de regreso y así. Llegábamos cansados y ya no queríamos hacer nada y no teníamos tiempo para nada. En ese entonces tuve la suerte de que otro de mis hermanos viniera de Guatemala para poder trabajar con nosotros y él estuvo ayudándonos en el negocio. Y un amigo de él también vino y eran los 2 muchachos con los que trabajábamos en el taller de llantas usadas. Pero cuando él salió con esa idea de mudarnos para acá, ahí sí me costó mucho. Y ahí fue donde yo empecé a hacerme preguntas. Las famosas preguntas de que ¿es esta la vida que yo quiero? ¿Estaré en lo correcto de que él tome las decisiones por mí? Eran muchas preguntas. Y vinieron a mí de repente, porque como yo digo, yo me sentía feliz. Al principio yo me sentía muy feliz, sentía que tenía todo. Y sí, él me cuidaba, me sobreprotegía. Y decidimos mudarnos, pero hubo un evento que no me gustó el día que nos mudamos porque, como siempre, él tomaba las decisiones y el día que decidimos mudarnos fue un domingo. Vinimos con el primer viaje de la mudanza y yo quería regresar y ir a juntar todas las cosas a mi manera para así saber al llegar acá dónde estaban las cosas. Pero él no me dejó. No me dejó y me dijo, te quedas acá, te quedas acomodando estas cosas, yo voy a ir y voy a levantar todo lo que falta porque solo tenemos este día. Y yo le empecé a discutir que yo quería ir a levantar mis cosas a mi manera. Y siempre que yo le decía que quería hacer algo a mi manera, él se molestaba. Él no quería darme mi lugar, se molestaba y discutimos. Y se ponía muy furioso, me daba miedo cómo se comportaba. Discutimos fuerte y se fue con el muchacho. En ese entonces mi hermano no estaba. Se fue con el muchacho a traer el resto de las cosas. Yo me quedé llorando y pensando que no le pasara nada en el camino, primero, porque se fue muy furioso, muy enojado.
y, y pensando en que por qué no me dejaba hacer lo que yo quería también. Y me quedé acomodando las cosas, llorando, y cuando regresó venía de un humor que ni él se aguantaba. Y venían unos amigos que nos vinieron a ayudar y ellos se dieron cuenta de todo, y yo me sentía muy mal porque él cuando se pone muy furioso y enojado, él la agarra con todos. Él no solo se enoja con la persona que él siente que le dio el enojo, sino que él va con todos, arrasa con todos, y a todos nos estaba tratando mal. Entonces salí yo y le fui a decir que disculpara. Yo sabía dentro de mí que no era mi culpa, pero le salí a decir que disculpara y que se calmara, que siguiéramos. Me dijo que si yo quería, ese día me dijo que si yo quería que nos separáramos porque no podía hacer la cosa así, de que yo quisiera hacer lo que yo quería. Y no era el tema ese, sino que él no dejaba que yo hiciera lo que yo quisiera a mi manera, y yo tenía el derecho. Ahí me empecé a dar cuenta de que él era un poquito manipulador y narcisista, pero en mi interior yo no lo quería aceptar porque supuestamente yo lo amaba. Y siempre existió, siempre se hacía más grande este vacío que sentía acá en mi corazón, y cada vez me hacía más preguntas, venían más preguntas. Y ya estando acá, pues nos alivianamos con viajar por 1 hora, sino que ya vivíamos a 5 minutos del trabajo y ya se nos hacía más fácil. Pero yo empecé a estar mal, me sentía con mucho dolor de cabeza, me sentía muy estresada, me sentía inquieta, todos los días dolor de cabeza. Y empecé con el dolor de acá de la cintura, que yo pensaba que era algo que tenía malo. En el área de acá de la ingle me daba un dolor muy fuerte y yo no podía levantar cosas pesadas. Y me puse muy mal, que no podía ni caminar, no podía acostarme, no podía dormir, no podía estar sentada, no podía estar parada. Y yo no encontraba qué era, y me puse a buscar información y no encontraba. Fui a parar al hospital y tampoco me encontraron nada. Y yo me sentía cada día peor, no podía caminar. Pero por supuesto que él tampoco no me decía nada. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que si somos pareja él no haga nada? Hasta que al final encontré que mi problema era problema de la ciática. Y ya encontrando eso, pues busqué información en YouTube de ejercicios para poder mejorar. Y gracias a esos ejercicios yo mejoré muchísimo, y hasta el día de hoy me molesta de vez en cuando hago algún movimiento que no debo, o lo hago de repente y no me doy cuenta. Pero sé que todo eso empezó a suceder porque estaban llamándome a despertar. Hubieron muchas cositas que me empezaron a molestar de él, y seguían las preguntas, y cada vez era peor y peor, y yo decía, ¿por qué es que me está sucediendo esto? ¿Por qué estoy pensando de esta manera? Hasta que un día
el muchacho que trabajaba con nosotros, Ricky, le agradezco mucho. Yo sé que Dios lo puso en mi camino. Me dijo que él tenía una amiga psicóloga, que si yo quería que él me pasaba la información, porque me dijo, yo te confieso que yo te veo mal, te veo muy mal y no quiero que te pase nada porque yo te aprecio, yo te quiero como amiga y no quiero que te pase nada. Y en ese momento yo le dije, claro que no, yo no necesito ayuda psicológica. Pero muchas gracias. Pero después de que él siempre me lo repetía y me lo repetía. Siempre que podía me lo decía. Y yo decía, ¿por qué será que él me dice eso? Pues él veía mi situación, pero yo no la veía. Y mi hermano también veía la situación, pero tampoco me decía nada. Pasaron los años y en el 2020, como ya sabrán, en el 2020, justo cuando entró la pandemia en Estados Unidos, yo conocí a mi llama gemela, pero en ese entonces yo no sabía que él era. Y ni sabía que esto me fuera a suceder a mí. Pero todas esas preguntas que yo empecé a hacerme y todo lo que yo empecé me empecé a poner gorda, tenía depresión. Desde entonces ya tenía depresión y ya tenía ansiedad. Y se me olvidó comentar que en el 2014, nosotros teníamos una perrita que trajimos desde California para acá, y para nuestra mala suerte en el 2014 que yo empecé a hacer tantas preguntas en mi cabeza, mi perrita se cruzó la calle y un auto se la llevó por delante. Y ahí empecé a decaer yo con mi autoestima. Porque para mí mis perritos han sido mis hijos peludos. Yo no tengo hijos desde pequeña. A raíz de lo que me pasó, creo, yo decidí no tener hijos. Y también por eso he sido juzgada, porque hay personas que no entienden las decisiones que uno toma y juzgan sin saber lo que la otra persona ha sufrido o que está pasando problemas. Pero sí, siempre he amado a los perros. Y siempre digo, yo nací para ser madre perruna. Y ahí empecé. No sabía que al tener un perrito iba a tener tanto amor por ellos, y que cuando ellos tienen que irse nos dejan un dolor inmenso y que uno pasa por un duelo. Yo no sabía eso. Bueno, sí sentía el dolor inmenso en mi corazón. Y no tardamos mucho y le dije a mi expareja que yo quería otro perrito. Y me dijo, ¿estás segura? Porque mira lo que pasa. Ellos no vienen a durar toda la vida, ellos vienen por cierto tiempo. Y yo le dije, sí, estoy segura, yo quiero otro perrito. Yo misma me puse a buscar en internet y apareció Biscuit. Mi primer perrita se llamaba Cookie y mi perrito se llamaba Biscuit, un puro, mi niño. Nos tardó 4 años. Solo vino a darme felicidad. Él me vino a enseñar muchas cosas. Pero
No, nunca supimos que él estaba enfermito y se nos puso muy mal en el 2018, después de que lo llevamos al dentista y que le pusieron anestesia, y yo creo que eso fue lo que hizo que él decayera, pero en un abrir y cerrar de ojos. Mi perrito se puso muy mal y creo que se le juntó todo. Él supuestamente era diabético y nosotros no sabíamos, y creo que a raíz de eso empezó con cáncer, y con esto de la anestesia como que vino a acelerar todo, y como en menos de un mes mi perrito se puso muy mal, bajó de peso. Empecé a sufrir por mi perrito porque lo quise mucho a ese perrito, lo quise demasiado, mi hijo. Y me dolió mucho ponerlo a dormir, pero fue lo mejor para no verlo sufrir. Y después de que lo pusimos a dormir, sentí que bajé más en mi autoestima. La depresión yo la sentía más, y la ansiedad igual. Allí mi expareja siempre, él ha sido de buscar información para la alimentación y en comer sano. Eso sí, le agradezco a él, porque él siempre me llevó por ese camino de comer sano, de la alimentación es muy importante. Y empezamos en el 2018 a hacer ayuno intermitente los dos, porque él también estaba pasado de peso. Y luego combinamos la dieta cetogénica, que en inglés sería keto diet. La estuvimos haciendo por 6 meses la dieta, y luego solo nos quedamos con el ayuno intermitente, y hasta el día de hoy yo sigo con el ayuno intermitente. La dieta solo fue por 6 meses, pero sí trato de comer saludable. Y sufrí mucho por mi perrito, pasé llorando como 4 meses, yo sentía que no podía salir. Ahí fue donde yo me enteré que estaba pasando por un duelo. Y pasó un año y yo seguía llorando a mi perrito. En el 2020 aparece esta persona, como que le trajo color a mi vida. Yo veía los días y decía, ay, qué hermosos los días, tienen mucho color. Y como si ya vieron el video anterior, saben que duró como 8 meses esto, de verlo a él. En ese entonces yo no sabía que era mi llama gemela. Y fue hasta el año pasado, en octubre del 2021, que yo supe que estaba en una dinámica de llamas gemelas, y que por eso mi mundo se estaba derrumbando, porque me estaban haciendo llamado de cambiar mi vida. Justamente en ese tiempo también decidimos separarnos con mi expareja. Y él vendió el negocio y tuvimos que estar como unos 5 o 6 meses viviendo juntos sin hablarnos, vivir como dos desconocidos. Y cuando yo acepté mi despertar espiritual, mi vida empezó a ir muy rápido. Empezaron a suceder muchas cosas paranormales, y
empecé a tener respuestas de todas las dudas que yo venía teniendo. El vacío tan grande que yo tenía acá y la razón por la que yo sentí que tenía que viajar para acá era porque yo tenía que llegar hasta aquí, a esta ciudad, a conocer a mi llama gemela. Inconscientemente mi alma vino a buscar a mi llama gemela. Por eso les contaba mi historia de niña y les he contado todo esto hasta ahora. Porque todo tiene relación. Tu alma, como ya sabemos todos los que estamos en la vida espiritual y los que estamos en la dinámica de llamas gemelas, nuestra alma antes de nacer firma esos contratos y todo lo que tenemos que pasar. Entonces todo lo vivido tiene su razón, su propósito. Y mi propósito era venir hasta acá, a este país, a buscar a mi llama gemela. Estamos en separación, tenemos 1 año y medio de... 1 año, perdón, es 1 año de que yo ya no lo veo. No sé nada de él. No tengo ni número de teléfono. Lo único que sé de él es que se llama Michael. No sé si habla español porque cada vez que yo le decía hola, buenos días, con mucho entusiasmo, veía que él como que le daba vergüenza y no me saludaba. Entonces le empecé a decir, hi, how are you? Entonces ahí sí, sonriendo me decía, hi. Entonces me quedó siempre esa duda de saber si él habla español, porque yo no lo veo americano. Tiene el mismo color de mi piel, hasta nos parecemos, yo creo. Lo único es que él no usa lentes, no usa gafas, pero no me parece que sea americano, pero quién sabe. Y me he enfocado este año en mi amor propio, porque el amor que yo venía buscando desde pequeña, el sentir que no encajaba, y eso es porque yo no me amaba. El amor propio es muy importante y nos cuesta mucho llegar hasta ese tema y aceptarlo. Y también nos cuesta mucho aceptar que estamos en una dinámica de llamas gemelas, a pesar de las señales y de la información que nos llega y de todo lo que nos sucede durante el proceso. Lo único que queremos es estar al lado de nuestras llamas gemelas, compartir el amor tan profundo que sentimos por ellos. Y se nos hace difícil aceptar que para llegar a eso tenemos que aprender a amarnos, que la relación no es solamente con nuestra llama gemela. Esta relación es de 3, pero muy pocos saben eso. ¿Y por qué de 3? Porque primero está Dios, el universo, la divinidad, como tú le llames. Eso es lo primero. Luego estás tú y tu llama gemela. Es una relación de 3. Para los que ya vamos adelantados con nuestro proceso, pues sabemos que es difícil aceptar la dinámica y aceptar que no vamos a estar durante nuestro proceso con nuestra llama gemela. Y es difícil, pero no imposible. Yo he trabajado mucho, como he trabajado desde el día que yo
vi que él había escogido a alguien más, que me dolió muchísimo, que eso fue empezando el año 2021, que fue cuando yo vi que él pasó en un auto después de haber desaparecido, de esconderse de mí, y que vi que él escogió a alguien más. Eso me pegó muy fuerte y fue que yo empecé a meditar. Las herramientas que yo utilicé para poder estar hasta donde yo estoy ahora y lo que me ha funcionado es meditar, escuchar muchas afirmaciones positivas durante la mañana, durante la noche. Yo empecé a hacer mi diario, escribir lo que yo pensaba, pero luego me di cuenta que también tenía que practicar la gratitud. La gratitud es otro tema muy importante porque nos han enseñado a dar gracias de diferente forma. No nos enseñan de la forma correcta. Siempre estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y esa no es la forma correcta. La forma correcta es que tú digas gracias por cada cosa que tienes. Gracias por la vida que tú tienes. Yo tengo mi diario de la mañana y tengo mi diario de la noche. Antes de empezar a hacer algo, yo escribo todo. Doy gracias al universo por haberme dado la oportunidad de abrir los ojos, de poder levantarme de la cama, de poder estar viva, de poder ver otro amanecer, de poder caminar, mover mi cuerpo y así sucesivamente. Y durante el día, cuando yo empecé, me compré los audífonos inalámbricos y me iba a trabajar. Y cuando salía todo el día pasaba yo con el audífono acá. Y ya cuando sentía que me cansaba acá, me lo pasaba de este lado. Pero todo el día escuchando afirmaciones positivas de gratitud, meditaciones, aunque no lo podía. La meditación pues solo la escuchaba, no podía quedarme quieta y escucharla porque nos íbamos a trabajar todo el día. Y pues yo todo el día pasaba con el audífono, hasta en la noche. Ponía los audios estos de... ¿Cómo es que se llaman estos audios? Hay muchos audios de 425, tienen números, megahertz, y están hechos para cada tema. Pues yo buscaba los que eran para amor propio, para autoestima, para dejar ir, perdonar, soltar, el desapego, todo en la noche. Yo me dormía con eso acá y me quedaba. Durante mi despertar espiritual me costaba mucho conciliar el sueño, me despertaba. Por mucho tiempo me despertaba con dolor de cuerpo y me despertaba a las 3, 4 de la mañana, no podía dormir y seguí escuchando eso. Total que creo que tuve suerte de no tener una infección en el oído, porque sí, era constante. Yo todos los días, todo el día, toda la noche con el aparato acá, escuchando afirmaciones para la noche, para la mañana y repitiéndolas sin parar y haciendo mi diario. Luego yo meditaba solo en la noche y después empecé a meditar de mañana y sentí que en la mañana conectaba mucho más. Durante la mañana yo empiezo a canalizar y siento que fluyo más que en la noche, pero no he dejado de hacer la meditación
desde el 2021 hasta ahora es lo que me ha ayudado más. Yo lo recomiendo. Pues esa forma he encontrado yo, la meditación, escribir lo que tú sientes, cómo te sientes. Las respuestas van a llegar conforme tú las vayas necesitando. No necesitas buscar respuestas afuera. En mi caso, yo tenía la inquietud, siempre tuve la inquietud de buscar a alguien que me ayudara para que me dijera, si es tu llama, no dudes. Tuve la intención, busqué información con varios tarotistas del precio, pero solo veía el precio y me asustaba. Yo decía, no, y si me van a decir mentiras, no. Siempre tuve esa duda y algo dentro de mí me detenía a no hacerlo, y poco a poco fui encontrando las respuestas a través de mi meditación. Las meditaciones de Ho'oponopono fueron muy importantes para mí. Encontré yo creo que algunos han de conocer a estas personas, a estas dos señoras que están en YouTube. Las dos son argentinas. Una es Andrea, de Escuela de Amor, se llama el canal de ella, y ella también es medium. Fue la primera que yo encontré y que la sigo escuchando hasta el día de hoy. Tiene una voz hermosa que me ayuda a conectar. Y también encontré a Guadalupe, que su escuela, su canal se llama Yo Soy, el Yo Soy. Una frase muy importante. Otra herramienta que encontré muy importante es hablarte en el espejo. A mí me costaba mucho. Me costaba mucho verme al espejo y decirme cosas muy lindas de mí misma. Ahora no me cuesta. Pero al principio sí, yo decía que no creía que ayudara a eso. No lo creía. Pero después de que fui buscando información y veía que a muchas personas le había ayudado, pues intenté hacerlo y sí funciona. Funciona muchísimo. Hablarte al espejo y decirte todo lo que tú te amas, todo lo que tú vales. Todo es un proceso, no es fácil. Y el proceso sigue. Y yo estoy acá a la orden para cualquiera que tenga dudas o quiera que lo ayude con su proceso. Yo estoy a la orden. Como les digo, las herramientas que yo utilicé fueron meditación, mañana y tarde, escribir tu diario de agradecimiento con la vida, no busques respuestas fuera de ti. Todas las respuestas están en tu corazón, en tu interior. Se irán resolviendo conforme vayas en tu proceso. Y enfócate en lo que tú quieres, en lo que quieres sanar. No escuches cuando te digan que tú no puedes, porque tú sí puedes. Todos podemos. No hay persona que no pueda hacer tal cosa. Estamos acá, todos venimos a sanar, todos traemos heridas. Y tenemos que sanarlas. La vida se basa en lecciones que el universo nos pone para aprenderlas. Y las tenemos que aprender y aceptarlas con amor y gratitud.
perdonar. Cuando tú te sepas amar y sepas perdonarte a ti misma, yo creo que lo demás fluye. En este momento yo me siento feliz. Hace un año que yo empecé con mi despertar espiritual y hace un año yo estaba pasando muy mal. Me sentía muy mal. No sabía qué camino tomar. Y estos días estaba revisando todo eso y digo, qué cambio tan grande que he tenido en un año. He sanado mucho. He conocido a personas muy lindas con las que tengo mucha conexión. Y le agradezco al universo por eso, por traerme estas almas tan hermosas a mi vida, que a pesar de que físicamente no tenga amigos, los tengo alrededor del mundo y eso es muchísimo para mí. Algún día nos vamos a conocer. Ustedes saben quiénes son. Tienen un lugar muy especial en mi corazón. Ahora mismo tengo otra perrita, que después de mi perrito yo no quise estar sin perritos y tomé la decisión de adoptar a un perrito. Tengo una beaglita, una beagle, que es mi compañera de vida también, que ha estado conmigo durante este recorrido y la que ha sufrido conmigo, porque lo que yo he pasado de depresión y ansiedad, ella lo ha agarrado también y ella me ha inspirado a salir adelante, porque al verla a ella triste me he hecho la pregunta, yo no la quiero ver triste, yo quiero que ella sea feliz, que seamos felices las dos. Y acá estamos. Como les digo, yo en este momento que estamos justo en Mercurio retrógrado, yo me siento feliz. Siento que mi vibración está alta y espero tenerla así hasta que esto pase. No todos vamos a tener la misma vibración, pero hay que aceptarlo a como venga y no quedarnos estancados a esperar a que pasan los días y que nos caigan del cielo las respuestas. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestro trabajo constante. Ahora mismo estoy terminando el curso de maestra de meditación. Muy pronto voy a empezar a hacer meditaciones guiadas. Espero que estén conmigo en este recorrido y también los quiero invitar para todas esas personas que estén interesadas en tener una sesión de mediumnidad angelical conmigo. Estoy a la orden. Pueden escribirme a beamediumangelical@gmail.com o me encuentran en Instagram como beatari11.11. Yo estoy a la orden. A los que quieran que les ayude con su proceso, estoy a la orden. Estoy siendo guiada a hacerlo. Y les agradezco muchísimo a todas las personas que han estado durante mi recorrido, durante mi proceso conmigo. Soy muy bendecida por eso. Me siento muy feliz. Sé que mi llama va a regresar algún día, pero no lo quiero forzar. Quiero que fluya. Que fluya
sin forzarlo, sin, no sé, que suceda cuando tenga que suceder. Sé que va a suceder. Acá tengo esa emoción de que va a suceder. Muchas gracias por escucharme, mis corazones, mis amores. Espero que el video les pueda ayudar en algo. Como les digo, desde pequeños la vida nos va dando las lecciones y nos va como que preparando para todo lo que va a suceder. Algunos tienen sus despertar más temprano que otros. A mí me tocó despertar a mis 39 años. Y si en el 2020 yo estaba entusiasmada porque iba a entrar a los 40. Y después que empecé a ver que todo se ponía gris, decía, no, yo no quiero entrar a los 40, yo quiero quedarme a los 39. Pero no se puede hacer eso con la vida. Más bien hay que agradecer. Y agradezco por que el 2020 me haya traído a mi llama gemela. Y agradezco también que él haya aparecido en ese momento para reflejarme todo lo que yo tenía que trabajar. Le agradezco muchísimo. Si algún día ve este video, no sé si lo voy a entender porque, como digo, yo creo que él no habla español. Y nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Que tengan buen día.